Hace unas semanas, bueno, hace unos días más bien, asistí a un evento que, no mames, neta, me impresionó muy cañón porque, bueno, vimos muchísimo sobre todo lo que es tanto la mente subconsciente como la mente consciente, cómo podemos reprogramarnos y, bueno, muchísimas otras cosas, pero, o sea, algo que sí me llamó muchísimo la atención de lo que vimos en ese evento fue prácticamente la parte de las emociones. Y como ya habían, de hecho, en las fotos que estaba subiendo en redes y así de que, oigan, ¿qué les interesa? ¿De qué les interesa que hable? Y que no sé qué. Todos me dijeron que sobre las emociones, ya sea que cómo controlar nuestras emociones, cómo, no sé, tener autoestima, todo era ligado a las emociones. Y decidí pues finalmente hacer un pequeño podcast acerca de esto, ¿no? Y ahora, primero, ¿qué son las emociones? O sea, ¿por qué tenemos emociones? ¿Por qué tenemos sentimientos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿para qué nos sirven? ¿A dónde nos quieren llevar? Y simplemente hay que entender que las emociones no son nada más que una herramienta que nos lleva a un punto deseado, ¿ok? Las emociones no son nada más que eso. Son herramientas que a lo mejor sí antes utilizábamos, como ya saben, tenemos un cerebro de 200,000 años, ¿no? Antes utilizábamos estas emociones, por ejemplo, el miedo, para escapar, para correr, para escondernos o para cualquier cosa que nos ayudara a sobrevivir. Pero el día de hoy, en pleno 2020, pues no mames, no vas a ir a la tiendita y encontrarte con un tigre que te vaya a comer en la esquina, no mames. Hay muchas emociones que estamos sintiendo que probablemente no nos estén llevando al punto deseado, aunque no nos demos cuenta. Así es, no nos damos cuenta que probablemente no nos están llevando a ese punto deseado que queremos, pero simplemente por la manera en la que hemos estado acostumbrados a sentirlas y a experimentarlas y a percibir estas emociones, pues nos han estado llevando a ese punto, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es el sentir, no sé, miedo de subirte a un escenario, ¿no? O sea, el mismo miedo que sientes cuando vas a hablar enfrente de 2,000, 3,000 personas o lo que sea, aunque sean 50 personas. O sea, ese mismo miedo que tenías, esa misma sensación que te causa el sentir miedo al ser ridiculizado o al ser como visto como algo menos. Es el mismo miedo que sentías cuando antes ibas a cazar y no sabías si atrás del árbol iba a haber un tigre. Te digo, es lo mismo que estamos sintiendo hoy en día. El miedo de salir de nuestra zona de confort es algo que hoy en día normalmente no nos lleva o comúnmente no nos lleva a ese lugar deseado, aunque de esa manera hubiéramos utilizado antes las emociones. Entonces, como les digo, es muy importante el saber identificar ¿cuáles son las emociones que nos están corriendo? Porque hay algo bien importante que es los pensamientos van ligados de las emociones y que es lo que siempre les digo en todos mis temas, todos los podcasts, todos los videos que hago, que todas las emociones están totalmente ligadas, estrictamente ligadas a una acción. Entonces, todas nuestras acciones vienen ligadas de una emoción. Normalmente, ¿dónde sacamos las emociones? De los pensamientos. Ojo, los pensamientos nadie sabe qué son y los pensamientos no son emociones. Los pensamientos simplemente son maneras visuales o auditivas de tener un recuerdo, ¿ok? Son visuales y auditivos, no tienen nada que ver con los sentidos, con las emociones, con nada. Simplemente nosotros le estamos asignando emociones a un pensamiento, ¿ok? Y el asignarle una emoción a un pensamiento es totalmente nuestra decisión. El que, no sé, el que hace 2 años tu exnovia te haya cortado no significa que tengas que tenerle odio a esa persona. Simplemente los hechos son, sabes que esa persona no quiere estar contigo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nosotros mismos le asignamos una emoción a ese pensamiento y aquí es donde tenemos el problema. Que lo podemos, es como un arma de doble filo, ¿no? Es tanto un problema como algo muy bueno que nos puede servir. Porque el problema está en cuando tenemos pensamientos y a todos los pensamientos les asignamos emociones negativas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada que recordemos o que tengamos una de esa serie de pensamientos, lo único que va a estar pasando es que nuestras acciones van a estar ligadas a esa emoción, que están ligadas a ese pensamiento, que lo único que van a hacer es que nos estemos autosaboteando. Lo único que van a hacer es que tomemos acción de una manera en la que no nos conviene, en una manera en la que no nos va a llevar a ese punto deseado. Entonces, todo este concepto de que son una herramienta para llevarnos a un punto deseado está rota, no sirve, porque nos estamos autosaboteando, nuestra mente está saboteando todos nuestros planes. ¿Por qué? No nos damos cuenta de que las acciones que tomamos no son las correctas para llegar a ese punto deseado. Por ejemplo, si te enojas, o cuántas veces te ha pasado, no sé, que te enojas con tu hermano o hermana, si tienes hermanos, ¿no? Y que siempre, no sé, que tenían un pleito o cualquier cosa, cada cosa que hacías lo hacías para chingarlo. A mí me pasaba un chorro, la neta. Viví o crecí con 2 hermanos. Ahorita me llevo muy bien con los 2, pero el problema es que antes chocábamos muchísimo. Y lo único que pasaba es que todas las emociones que me generaba el pensar en ellos, yo solito las asignaba. Ellos no me hacían nada, no mames. Yo tenía pedos porque siempre me enojaba con ellos. Era muy enojón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Todas las acciones que tomaban, todas las acciones que yo tomaba iban ligadas estrictamente
a esa emoción que me generaban. Por lo tanto, siempre que quería o que tenía algo que ver con ellos, siempre veía la manera de que no, es que yo ya ponía una barrera mental de que ellos me querían chingar a mí, o que yo los tenía que chingar, o que iba a haber un pedo, no sé. Yo ya me empezaba a hacer todas esas chaquetas mentales que nos hacemos todos los días con tal de chingármelos o que me iban a chingar, y por eso no actuaba de manera correcta con ellos. Y esto nos está pasando todos los días, a mí, sobre todo en los negocios. ¿Qué es lo que pasa? Siempre, no sé, una persona a lo mejor había quedado de mandarme un dinero, ¿no? De pagarme, y esto pasa súper común en lácteos, ¿no? Que quedan de pagarte, no sé, un viernes, y le marcas el viernes, no, es que no tuve dinero, no me lo pudieron mandar, no sé qué, esto y esto, y ponen puros pretextos y ya se van hasta la semana que sigue, ¿no? Y pues yo igual quedo mal. Pero ¿cuál es el problema? Si yo a ese acto que acaba de pasar le asigno una emoción de enojo con esa persona, ¿qué es lo que va a pasar? Güey, no me va a servir de nada. Simplemente, ¿sabes qué? Cambia tus acciones. Órale, o sea, ya no me pagó, bueno, ya no le vendo a esta persona, le vendo a otra persona. Pero no te desgastes emocionalmente por decir, no mames, es que no me vendió y que no sé qué madres, no me pagó, perdón, y quieres ya ahora cambiar algo que no está en tus manos. Y en ese momento el único que pierde eres tú, porque estás perdiendo la energía tan valiosa que pudieras estar utilizando en otras cosas. Hay una parte que es clave en esto. Como ya les había dicho, nosotros tenemos alrededor de 60 a 80 mil pensamientos diarios. ¿Sí? Alrededor de 60 mil pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? Si a esta serie de pensamientos diarios nosotros le estamos asignando una emoción que no tiene nada que ver con ese pensamiento, si esos pensamientos son de, güey, es que el otro día este güey que me debió una pipa de leche no me la pagó, ahora qué pedo, no mames, ya no le quiero volver a hablar, no lo quiero ni ver, no quiero... Y te empieza a generar una emoción de rabia. Tú eres el único que está perdiendo, nadie te está haciendo nada a ti, tú eres el único que solito se está haciendo bolas y nada más está generando esa negatividad en su ambiente. Hay algo clave, como les digo, tenemos los pensamientos, las emociones, las conductas, ¿ok? Como les digo, las acciones. Si nosotros cambiamos uno de estos tres pilares, cambiamos el juego por completo. Esto hay que tenerlo bien claro. Como les digo, tenemos una emoción que va ligada a un pensamiento, que nosotros mismos le asignamos la emoción. Y después, ¿qué viene ligada a esa emoción? Son las acciones. Y como les digo, hay que ver esto como los tres pilares bases, ¿no? Porque si nosotros cambiamos la emoción, cambia el pensamiento y cambia la acción. Podemos cambiar el juego por completo. Si nosotros cambiamos el pensamiento, cambia la emoción y cambia la acción. Si nosotros cambiamos la acción, cambia la emoción y cambia el pensamiento. Simplemente tenemos que enfocarnos a cambiar uno de estos tres pilares todos los días, porque si no cambiamos ninguno de estos tres pilares, va a pasar algo muy importante, que como les digo, es muy poderoso, son muy poderosas las emociones. Pero tanto así como nos pueden llevar para bien, nos pueden llevar para mal. Acuérdense que el momentum es muy real. ¿Y qué es el momentum? Simplemente si nosotros empezamos a hacer algo, si empezamos a tomar acción sobre alguna cosa, día tras día, hora que pase, se nos va a ir haciendo mucho más fácil tomar acción hacia ese lugar. Pero cada minuto que dejamos pasar sin tomar acción hacia corregir esas cosas en las que estamos mal, cada minuto se nos va a hacer más complicado el después tomar acción por lo mismo del momentum. En cuanto antes empecemos a tomar acción, antes vamos a poder llegar a esas metas, pero en cuanto más tiempo estemos como posponiendo todo esto, más trabajo nos va a costar día tras día. Entonces, en cuanto antes logremos definir o logremos visualizar en cuál de estos tres pilares estamos mal, vamos a poder ahora sí cambiar por completo este patrón que tenemos de siempre, porque te digo, no nos damos cuenta de que tenemos esa emoción ligada a ese pensamiento, no nos damos cuenta de que tenemos esa acción ligada a esa emoción que estamos sintiendo en el momento, pero en el momento en el que nos demos un momento para realmente internalizar y decir, ¿sabes qué, güey? Me estoy sintiendo de esta manera, vamos a poder cambiar todo el juego por completo. Y como les digo, nosotros asociamos las emociones a sucesos que vivimos cuando no necesariamente tienen que ir ligados, como les decía lo que pasaba de mis hermanos, o sea, no tiene que ir ligada a esa emoción necesariamente un pensamiento. Y si un pensamiento que estás teniendo tiene ligada a una emoción o te hace sentir de cierta manera, audítalo, o sea, chécalo, porque realmente no te va a llevar, no lo estás usando como una herramienta para llegar a ese lugar deseado. Simplemente tu mente lo está asociando ahí ya que ya es un patrón que tienes con ese pensamiento. Imagínate, de esos 60,000 pensamientos diarios que tenemos, de 80-90% de esos pensamientos son repetitivos. Y lo estamos repitiendo una y otra vez en nuestras mentes. Y eso, a final de cuentas, ¿qué es eso? Los programas que nos corren. Acuérdense que nuestro subconsciente lo corren los programas que todos los días sentimos. Recuerden que de los 0 a los 7 años generamos muchísimos programas subconscientes que son pues maneras en las que nos vemos a nosotros, que vemos a la vida, que vemos las cosas, y eso se empieza a manifestar una y otra vez en nuestra mente, que es, por ejemplo, no sé, nuestra vocecita interna de, güey, es que no eres suficientemente bueno, o es que, güey, tú no eres bueno para ventas, tú no eres emprendedor, tú no puedes tener mucho dinero, el dinero es malo.
Entonces vamos formando toda una serie de creencias basándonos en esos pensamientos que un día salen y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces empezamos ahora hasta a formar creencias que no nos van a llevar a ningún lado que queremos llegar. Y es que eso es el otro punto. Tenemos que poder identificar cuáles son esos pensamientos. Entonces, aquí hay algo muy importante que es lo que les decía. Si podemos disociar la emoción de la experiencia, podemos ver las cosas de una manera más clara. Lo que les decía, el poder disociarnos a nosotros mismos de la experiencia en sí, el saber que esa experiencia no somos nosotros, simplemente es una experiencia que pasó, no lleva ningún sentimiento, ninguna emoción vinculada, podemos ver las cosas mucho más claras. Porque hay, sobre todo en negocios, que es lo que pasa mucho, las personas, no sé, si quieren invertir es de que, no, güey, es que tengo un presentimiento con esto que yo creo que va a salir. No mames, las personas que piensan de esa manera tiran su dinero a la basura. No es, tengo un buen presentimiento, tengo un mal presentimiento. ¿Qué te dicen los números, güey? Van totalmente disociadas esas dos cosas. Una cosa son los números y otra cosa son las emociones que te causa. Tienes que verlo por completo separado, ¿ok? Entonces tenemos que ver las cosas frías de esa manera. Acuérdense, tenemos los pensamientos, tenemos las emociones y tenemos las acciones. Si no arreglamos ninguno de estos tres, si dejamos que estos tres sigan como están y sigan gobernando, por así decirlo, nuestra vida, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que poder nosotros darnos cuenta de cuáles son las emociones que nos están generando esos pensamientos o que nosotros le estamos asignando esos pensamientos y por qué estamos tomando la acción que estamos tomando. En el momento en el que podamos cambiar ese juego, en el momento en el que podamos salir de ese momentum que llevamos de años atrás, vamos a poder cambiar todo el juego por completo. Les digo que realmente esto cambia la vida. ¿Por qué? En el momento en el que nos damos cuenta, cambiamos las creencias que formamos a un nivel subconsciente. Empezamos a dejar de tener esas creencias de, güey, es que no eres suficientemente bueno. ¿Por qué? Cada que llegue ese pensamiento, le regalas tu emoción. Cada que llegue ese pensamiento, le regalas tu energía. Cada que llegan esa serie de pensamientos negativos de que no eres vendedor, de que tú no eres espiritual, de que tú no puedes ser feliz, de que tu ex te cortó y te quiere ver la cara, no mames. ¿Cuánto tiempo o cuánta energía le vas a regalar a esas personas? ¿Cuánta energía y tiempo le has regalado a esas personas? A esos pensamientos, ni siquiera las personas están muy en su pedo y ellos sabrán lo que quieren hacer, ni siquiera les pases por la mente, estoy seguro, ni yo. Pero ¿cuánto tiempo le estamos regalando? ¿Cómo estamos siendo víctimas de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, en lugar de usarlos para crecer y para salir adelante? Entonces, si con algo quiero que te quedes de este podcast es que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones. Simplemente disócialos uno del otro. No van juntos. Tú sabes si quieres asignarle energía a cierto pensamiento que se va a estar repitiendo todos los días o si simplemente quieres dejarlo ir, darte cuenta de que esa emoción es algo que tú solito estás creando en tu mente, que ni siquiera tiene nada que ver con ese suceso, esa experiencia que tuviste, y de ahí poder empezar a crecer y de ahí poder empezar a manifestar las cosas que sí quieres, sin necesidad de darle tu energía a esas cosas que no te sirven para nada. Entonces, ¿a qué le vas a regalar tu energía todos los días? Pues ya está muy de tu lado, ¿no? ¿Cuáles son las cosas a las que sí les tienes que regalar energía para tomar acción de manera correcta? Pues tú también sabrás, porque acuérdate que en eso se basan todas las acciones que tomamos.